Hola, soy Gonzalo Bustamante, miembro del equipo del Instituto de Estudios Indígenas que ejecutó el estudio denominado Estudio relativo a la realidad de niños, niñas y adolescentes indígenas residentes en centros residenciales para mayores de la red CENAME, ejecutado por el Instituto de Estudios Indígenas y encargado por el Servicio Nacional de Menores. En la diapositiva que se va a ver a continuación voy a presentar el equipo ejecutor, el cual estuvo conformado por don Manuel López, estadístico social de la Universidad de la Frontera, coordinador del equipo, por Gonzalo Bustamante, quien les habla, psicólogo, Rodrigo Contreras Molinas, antropólogo aplicado, Karina Venegas, antropóloga aplicada, y Alejandro Herrera Aguayo, antropólogo y quien al mismo tiempo es director del Instituto de Estudios Indígenas. Además de este equipo central, participaron como asesores para algunos productos específicos del estudio don José Quidel Lincoleo, quien es profesor de Estado, Lonco y Ñizol de una comunidad y un rehue en el sector de Tuf, Lina Gutiérrez, antropóloga aplicada, la cual colaboró especialmente en la zona norte de nuestro país, Ítalo Salgado Ismodes, él es abogado especialista en derechos indígenas, que colaboró con algunos productos específicos en esta materia. Y para efectos del producto del decálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes usuarios de centros residenciales para mayores, colaboraron don José Quidel en la traducción al Mapuzungún, doña Rosita Quisper en la traducción al Aymara y Cava Calderón Tuqui en la traducción al Rapa Nui. Los objetivos del estudio fueron los siguientes. El objetivo general fue caracterizar la población indígena menor de 18 años ingresada a centros residenciales para mayores de la red CENAME, que hayan estado bajo atención durante el año 2007. Los objetivos específicos fueron cuantificar el número de niños, niñas y adolescentes que tengan la calidad de indígena al interior de los centros residenciales para mayores, describir la situación del ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas detectados en el estudio, describir desde una lectura intercultural las características del proceso de socialización que viven al interior de las residencias para mayores, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas, describir las diferencias atribuibles a género en niños, niñas y adolescentes dependiendo de su pueblo indígena. Y finalmente, implementar un proceso de transferencia técnica sobre los principales hallazgos emanados del estudio para los equipos profesionales de los proyectos residenciales y los o las supervisores o supervisoras de las direcciones regionales y de la Dirección Nacional de CENAME. La metodología del estudio que utilizamos fue la siguiente. El estudio realizado fue tanto de un carácter cuantitativo como de un carácter cualitativo, buscando la complementación entre ambos tipos de estudio. La metodología cuantitativa principalmente contribuyó en los objetivos y productos de caracterización de la población de niños y niñas y adolescentes internados en los centros residenciales de la red CENAME y básicamente consistió tanto en el análisis estadístico de tipo descriptivo de la información procedente del SENAINFO para todos aquellos niños y niñas en centros residenciales para mayores del año 2007, así como para la aplicación de un cuestionario confeccionado por nuestro equipo destinado a los centros residenciales en todo el país. Y la metodología cualitativa contribuyó principalmente al logro de los objetivos y productos que se requerían conocer, comprender la perspectiva o subjetividad de niños o niñas o de los miembros de los equipos e incluyó entrevistas a encargados y funcionarios de los centros residenciales, incluyó también la realización de historias de vida de niños y niñas y la observación en terreno del contexto de socialización presente en los centros residenciales en algunas regiones del país. Antes de proceder a explicar los principales resultados del estudio, cabe señalar de qué manera se abordó el objetivo de identificar los niños, niñas y adolescentes indígenas. Para ello, se utilizó básicamente los criterios establecidos por la ley indígena actualmente vigente en nuestro país, en la cual se establecen una serie de condiciones para poder dar la calidad indígena a las personas que así lo requieran. El primer criterio tiene que ver con la evidencia de uno o más apellidos indígenas, lo cual aparece en la ley indígena 19.253 en el artículo 2, letra B, donde se considerarán indígenas a
descendientes de las etnias indígenas que habiten el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena. Un apellido no indígena será considerado indígena para los efectos de esta ley si se acredita su procedencia indígena por 3 generaciones. Un siguiente criterio es la evidencia de la condición de hijo o hija de padres indígenas, presente en el artículo 2, letra A de la ley indígena, en la cual se establece la calidad indígena también para los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, inclusive la adoptiva. En este caso, se trabajó tanto con la información de Senainfo como especialmente la información recibida directamente de los centros residenciales. Un siguiente criterio, establecido en la ley indígena, es la evidencia de mantención de rasgos culturales propios indígenas. Y en este caso, la calidad de indígena está relacionada con los que mantengan rasgos culturales de alguna de las etnias indígenas, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual. En este caso, en el cuestionario confeccionado y enviado a todos los centros residenciales a lo largo del país, se estableció algunas preguntas relacionadas con el uso de la lengua, con la práctica de alguna forma de religiosidad, con la participación en algún tipo de ceremonial propio de algún pueblo indígena y además respecto a la participación en alguna forma de organización social, familiar o comunitaria que sea propia de alguno de los pueblos indígenas, lo cuales fueron los ítems establecidos dentro del cuestionario. Otro criterio corresponde a la evidencia sobre autoidentificación como indígenas. En este caso, a los criterios ya señalados, además se agrega el que se autoidentifiquen como indígenas. Y en una de las secciones de nuestro cuestionario se consultó a los centros residenciales respecto de la autoidentificación como indígena para niños o adolescentes como a su vez para sus padres. Y se estableció como criterio también que en el caso de los niños mayores de 14 años correspondía a la autoidentificación y en el caso de niños menores de esa edad bastaba con la autoidentificación de los padres. Nuestro estudio consistió en varias fases a través de las cuales se fue desarrollando las técnicas de la metodología cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, el foco del trabajo fue la caracterización de la población indígena, que corresponde a la parte del estudio cuantitativo, a través, por un lado, del análisis estadístico descriptivo de los datos entregados por el Senainfo a lo largo de todo el país para el año 2007. Y por otro lado, la aplicación del cuestionario diseñado, con los criterios ya señalados, enviados por vía digital a los centros residenciales para mayores de Sename. La mayor parte del estudio estuvo dado por esta fase y avanzado la recolección de los datos cuantitativos, se procedió al proceso más cualitativo de observación y registro de los procesos de socialización cultural al interior de los centros residenciales, así como la recopilación de historias de vida de niños o niñas indígenas detectados en la fase estadística. Así como en paralelo se trabajó en el análisis de documentación relacionada con los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y de los niños, así como de los niños que necesitan protección especial, y a partir de lo cual se elaboró el decálogo de derechos de los niños indígenas en centros residenciales para mayores. Y a partir de lo cual se generó un análisis integrado de la información que generó el informe final, lo cual acá estamos presentando de manera resumida. En la siguiente diapositiva voy a comenzar a presentar los principales resultados de la parte estadística correspondiente al objetivo de la caracterización de los niños, niñas y adolescentes indígenas en centros residenciales. En primer lugar, de los resultados entregados por el cruce de la información del Senainfo y del cuestionario y de los cuestionarios recibidos, se obtiene un total de menores de 18 años en todo el país, en los centros residenciales, de 8.318 niños, niñas y adolescentes. De ellos, se ha detectado en este estudio que 907, los cuales corresponden a un 11%, reúnen las condiciones para tener calidad de indígena en nuestro país. Considerando los totales nacionales entregados por el censo del 2002,
esta cifra de un 11% se puede considerar una sobrerepresentación de la población infantil indígena en los centros residenciales para mayores, considerando los totales nacionales dados por el censo. En la siguiente diapositiva se muestra en relación a los porcentajes por género, en los cuales hay un predominio de mujeres correspondientes a un 54.8% de mujeres y 45.2% de varones, el cual es un porcentaje similar a los datos por género del total de niños en centros residenciales para mayores. En la siguiente presentación se encuentran los datos de distribución de los pueblos indígenas, es decir, se encuentra que aproximadamente un 85% de la población detectado en el estudio corresponde a niños del pueblo mapuche. A continuación de los mapuches, los siguientes pueblos indígenas con mayor representación o con mayor porcentaje son el pueblo aymara, los niños aymara con 3.6%, quechua con 3.3% y Rapa Nui con 2.2%. Se puede considerar que esta distribución por pueblo indígena se asemeja a la población indígena total según los datos del censo del 2002. En esta diapositiva se muestra la distribución por porcentaje de los pueblos indígenas. Nuevamente se puede observar el alto porcentaje de población mapuche y los demás pueblos distribuidos con cifras muy cercanas entre sí. En una siguiente diapositiva se observan la distribución de la población indígena de acuerdo a las regiones. En este aspecto lo que se puede mencionar es que la distribución por regiones se asemeja a los datos entregados por el censo, donde la mayor parte de la población indígena en los centros residenciales para mayores de Sename se encuentran en las regiones de la Araucanía, a continuación la región de los lagos, a continuación la región metropolitana y luego la región del Biobío. Bien, en esta diapositiva se observa la distribución de edades para aquellos niños menores de 18 años, en la cual se puede observar que la mayor parte de la población indígena en centros residenciales para mayores se ubica entre los 8 años y los 17 años de edad, donde más del 50% se encuentra entre los 10 y los 15 años de edad. En relación a la escolaridad de los niños y niñas de los centros residenciales para mayores, se observa que la mayor porcentaje, un 71.4% de ellos, se encuentra estudiando en la educación básica y considerando las edades recién mencionadas, se puede hipotetizar la presencia de algún grado de retraso pedagógico en la población infantil indígena presente en los centros residenciales para mayores. En la diapositiva siguiente se puede observar la situación de convivencia familiar al momento del ingreso del niño o niña al centro residencial para mayores. Y en esta diapositiva lo que se puede observar es que la mayoría de la población de niños indígenas en centros residenciales vivía con ambos padres o solo con su madre, los cuales en su conjunto son un 56.46% del total. En la diapositiva siguiente se observan las principales causales de ingreso de los centros residenciales para mayores, donde las mayores frecuencias se observan en orden del tribunal, el cual lamentablemente no especifica mayor detalle sobre la causa del ingreso, víctimas de negligencia, víctimas de abuso sexual como las principales causales, orden del tribunal que no indica causa nuevamente como una de las principales causales. Como se puede ver, negligencia, abuso sexual pasan a ser las principales causales de ingreso encontradas en este estudio. En esta diapositiva se observan los principales causales de ingreso por sexo. Este es uno de los pocos resultados en los cuales hay diferencia según género entre los niños y niñas indígenas, en el cual se puede observar claramente que existe mucho mayor frecuencia de víctimas de abuso sexual en niñas indígenas que en niños indígenas. En todas las demás categorías, los porcentajes entre niños y niñas son relativamente similares y, por otro lado, comparado con los datos del total de los centros residenciales, considerando niños no indígenas, se observa que la distribución es similar.
Por lo tanto, en los causales de ingreso, los niños indígenas tienen las mismas causales y en las mismas frecuencias que los niños no indígenas. En esta diapositiva lo que se puede observar es el tiempo de permanencia que tienen los niños indígenas en la red de Sename, en el cual más de la mitad, 51.6% de los niños indígenas, permanecen 2 años o menos, y aproximadamente un tercio de los niños permanecen 1 año o menos. Al mismo tiempo, aproximadamente un 25% de los niños indígenas permanecen más de 5 años en los centros residenciales para mayores. En relación a los datos entregados de autoidentificación de madre o padre, en relación a algún pueblo indígena, lo que se encuentra es que las madres indígenas, en mayor proporción, se autoidentifican con el pueblo mapuche. Y a continuación con el pueblo aymara. En cambio, los padres, lo que se observa es que aproximadamente el mismo porcentaje se autoidentifica como mapuche, un porcentaje parecido al de aymara, pero presentan autoidentificación con más pueblos indígenas que las madres. En este caso, solamente los padres se encuentran autoidentificación con el pueblo Cahuascat, y por otro lado, solamente los padres se encuentran autoidentificación con el pueblo Diaguita y con el pueblo Coya. En la diapositiva siguiente se puede observar la autoidentificación indígena, y aquí cabe recordar que el cuestionario solicitó registrar como autoidentificación indígena solo para los niños mayores de 14 años. Al respecto se encuentra un total de 219 niños mayores de 14 años que se autoidentifican como indígenas, de los cuales un 91.3% se autoidentifican como mapuche. En relación al total de niños indígenas mayores de 14 años, esto implica que la mayor parte de los niños indígenas se autoidentifica con alguno de los pueblos indígenas. En relación a la vigencia de la lengua propia en los niños, los resultados indican que 241 niños, aproximadamente un 26.5%, hablan en algún grado su lengua indígena. Puede ir desde simplemente un manejo de saludos, palabras, como de algún manejo más fluido de la lengua. De ellos, un 85.06% corresponden a niños mapuche, y a continuación siguen los niños Rapa Nui y niños aymara. Destaca acá que en el caso de Rapa Nui existe un mayor manejo de la lengua indígena comparado con los demás pueblos. Desde la perspectiva de la manifestación o participación en manifestaciones religiosas propias de un pueblo indígena, se encuentra que un total de 189 niños practica alguna forma de religiosidad propia de un pueblo indígena. De ellos, corresponden a un 20.8% del total. Un 93.65% manifiesta formas de religiosidad propias del pueblo mapuche y un 6.35% del pueblo aymara. En la siguiente diapositiva, donde se indagó sobre la participación en formas de organización social, familiar, comunitaria, propia, indígena, se obtiene que 198 niños señalan participar de alguna forma de organización social propia indígena, de los cuales nuevamente 95.96% corresponde a niños mapuche y 4.04% corresponde a niños aymara. A continuación voy a referirme a los principales resultados del componente cualitativo del estudio realizado. Para poder detectar las características de la socialización cultural y de la manifestación de los derechos culturales y lingüísticos de los niños en los centros residenciales, recordemos, se realizó principalmente recolección de historias de vida, observación en terreno de centros residenciales que consistieron en entrevistas informales con niños, entrevistas con miembros de los equipos, entrevistas con miembros de la dirección de algunos centros, observación en los centros, y de esto se obtiene lo siguiente. Para poder
contrastar, para poder identificar las características de la socialización, se utilizaron algunos criterios señalados tanto por la literatura internacional como también por estudios previos en la región de la Araucanía, en el cual se señala que el criterio participación y gestión indígena, uno de los criterios más importantes para detectar el grado de inclusión del componente cultural, lingüístico, indígena al interior de una iniciativa hacia los niños. Y en este caso lo que se obtiene es que en ningún centro residencial a lo largo del país, presente en el estudio en su componente cualitativo, existe algún grado de participación activa de formas de organización o forma de representación indígena para o bien organizar la actividad del centro o bien desarrollar la intervención hacia los niños. Si bien en algunos centros sí se observa algún tipo de relación con las organizaciones indígenas del entorno, pero sin mayor grado de participación o involucramiento en la gestión del centro. Otro de los criterios utilizados tiene que ver con en qué medida al interior del centro residencial y en sus programas de intervención se utilizan conocimientos o aspectos culturales indígenas. Una de las subdimensiones abordadas corresponde a la percepción presente al interior de miembros de las residencias acerca de la identidad étnico-cultural de los niños. Y al respecto, los principales resultados son que en la perspectiva de los miembros de los equipos técnicos aparece la percepción de que los niños realmente no se identifican mayormente como indígenas. No sería un tema central para los niños. Y por otro lado, que aparece en diversos centros la mención de que discriminar de niños indígenas y no indígenas sería una forma de discriminación negativa, por lo tanto prefieren no distinguir entre niños indígenas y niños no indígenas al interior del centro. La subdimensión de autoidentificación étnica en los niños, contrario a lo que aparecía en los equipos técnicos, los niños fácilmente se autoidentifican como indígenas, y lo cual se ve potenciado por los resultados cuantitativos que muestran que un buen porcentaje de los niños indígenas se autoidentifican como indígenas. En este sentido, para los niños aparece fuertemente relacionado con experiencias positivas y en algunos pocos niños el ser indígena aparece con algunas connotaciones más bien neutras. Las connotaciones negativas asociadas a ser indígena son principalmente relatadas por los niños en términos de percibir discriminación por parte de sus compañeros, sobre todo en el ámbito de la escuela. Sin embargo, pese a esta experiencia de discriminación negativa, eso no les significa algún tipo de rechazo hacia su autoidentificación como indígenas. Respecto de la subdimensión del contexto socialización desde la perspectiva de los niños, lo que se observa es que los niños que proceden de sectores de alta concentración de población indígena han estado, previo al ingreso al centro residencial, altamente involucrados en manifestaciones culturales o lingüísticas de su pueblo. En este aspecto, la llegada al centro residencial viene a interrumpir el contacto con el mundo cultural del pueblo indígena de origen del niño, y por otro lado, una parte de los niños participantes de esta fase del estudio no tenía mayor grado de involucramiento previo en la cultura de su pueblo de origen, sin embargo, manifestaban una alta autoidentificación. En relación a la condición lingüística, los resultados de la fase cualitativa lo que muestran es que los niños, especialmente procedentes de zonas de alta concentración indígena, están habitualmente inmersos en un medio en el cual se habla la lengua indígena, principalmente por familiares, vecinos. Por lo tanto, los niños están rodeados por un medio en el cual se está hablando su lengua indígena, y en algunos casos algunos niños hablan con algún grado de fluidez esta lengua, o una mayor parte de ellos solo conoce palabras, frases de saludo, y en ese caso son niños con un grado bajo de dominio de la lengua. En relación al uso de la lengua al interior de los centros residenciales, solo se observó en un solo centro residencial, en el cual había una alta concentración de niños indígenas al interior del centro residencial, el uso habitual y fluido de la lengua indígena al interior del centro. Lo que no significaba que el centro estimulara o los miembros del equipo técnico o de los miembros del equipo administrativo utilizara la lengua indígena, ya que el uso de la lengua indígena se daba más bien entre los niños.
En la diapositiva siguiente se ve el criterio del uso de metodologías y modelos de intervención culturalmente pertinentes. La pregunta básica acá es: ¿en qué medida los equipos de los centros residenciales están utilizando modelos o metodologías de intervención que se adaptan a las condiciones culturales lingüísticas de los niños? Para responder estas preguntas se abordaron las siguientes subdimensiones. En la subdimensión de organización de la vida cotidiana nos preguntamos en qué medida en la organización de la vida diaria del centro el equipo, el centro, había considerado aspectos culturales indígenas. Las observaciones de terreno, las entrevistas, indican de que en los centros no hay mayor consideración hacia las formas de organización de la vida diaria propia del mundo, de algunos mundos indígenas, prevaleciendo entonces formas de organización de la vida diaria propias del mundo occidental y en algunos casos teñidos por la adscripción religiosa de algunos de los centros residenciales. Por ejemplo, rezos, figuras, momentos del día relacionados con aspectos religiosos. Nos preguntamos también en la siguiente subdimensión si acaso la infraestructura del centro de alguna manera se había adaptado a las características culturales de los niños indígenas. Y al respecto, observamos que en ninguno de los centros había habido alguna consideración especial hacia las características culturales de los niños para organizar la disposición física del centro, para organizar el despliegue, por ejemplo, de afiches, calendarios, y en definitiva lo que predominaba ha sido la presencia de calendarios, afiches, uso de la infraestructura que es propia del mundo occidental. No se observan al interior de los centros espacios específicos que tengan algún grado de contenido cultural indígena. Respecto a la subdimensión, organización del equipo del centro, nos preguntamos si es que acaso en alguno de los centros residenciales había sido requisito para la contratación de miembros del equipo técnico el o tener conocimiento y manejo en relación al trato con niños indígenas o familias indígenas, o bien ser indígena y de esa manera actuar como facilitador, o bien la contratación de facilitadores interculturales. Y del resultado de los datos cualitativos, lo que obtenemos es que en ninguno de los centros se fijó alguno de estos criterios como requisito para la incorporación del personal técnico al interior de los centros residenciales. En algunos centros residenciales en los cuales algunos miembros tenían experiencia de trabajo con población indígena, este no había sido un criterio para su incorporación al centro. Y por otro lado, en otros casos se detectó personal administrativo, auxiliar, de origen indígena, pero sin embargo había sido contratado para otras funciones y no actuaba como mediador intercultural al interior de la intervención del centro. Por último, en relación a la subdimensión modelos de intervención, nos preguntamos si es que acaso los centros residenciales, en la atención a los niños indígenas, estaban usando algún modelo específico, algún modelo adaptado a los niños indígenas. Y nuevamente los resultados lo que indican es que en los centros prevalecen modelos de intervención centrados en, por un lado, enfoques de derecho, pero enfoques de derecho que no considera el cruce con las características de los derechos de los niños indígenas, solamente en relación a los derechos del niño en forma universal. Por otro lado, predominan enfoques familiares sistémicos y predominan también enfoques de género, y no se observa la inclusión de enfoques interculturales, metodologías interculturales, presencia de facilitadores interculturales o mediadores interculturales. Uno de los productos solicitados para este estudio corresponde a identificar buenas prácticas al interior de los centros residenciales que den cuenta de un mayor respeto hacia el marco cultural, lingüístico del niño. Al respecto, lo que se observa es algunas prácticas muy específicas que se podrían considerar como buenas prácticas o prácticas positivas. Por un lado, algunos centros reportan la facilitación a los niños que así lo deseen para poder asistir y participar de ceremoniales tradicionales indígenas fuera del centro, a lo cual estos centros apoyan y facilitan estas solicitudes. El apoyo a escuelas que realizan manifestaciones culturales propias indígenas, aportando recursos o facilidades. Formación de grupos de baile al interior del centro que incorporan bailes indígenas, así como también bailes no indígenas.
Y por otro lado, se reporta en otro centro la planificación de actividades de búsqueda de información respecto a la cultura indígena por parte de los niños, a lo cual el centro les da la facilidad a los niños para obtener y encontrar esta información. Una mirada más analítica lo que nos indica es que estas buenas prácticas de todas maneras resultan ser más bien descontextualizadas, en algún sentido folclorizantes, dado que se centran en aspectos muy parciales, muy específicos de las culturas indígenas, y por otro lado predominan enfoques para o sobre los pueblos indígenas o las culturas indígenas y no por o con los indígenas, que serían modelos más deseables. Y resultan, por tanto, prácticas que consideran los aspectos culturales y lingüísticos del niño, pero más bien esporádicas, no sistemáticas. Otro de los productos solicitados a este estudio corresponde a elaborar un decálogo respecto de los derechos culturales y lingüísticos de los niños al interior de los centros residenciales para mayores. Para esto se recopiló la información documental de los derechos internacionales en relación a derechos del niño, derechos de los pueblos indígenas, revisándose la Declaración Universal sobre los Pueblos Indígenas, revisándose el Convenio 169 de la OIT, revisándose el instrumento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como el Pacto por los Derechos Sociales, Culturales y Económicos. En reunión del equipo se hizo una revisión de estos derechos, se estableció un listado largo de derechos posibles, se sometió a consulta a distintos expertos en el tema y finalmente resultó el siguiente decálogo. Decálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes. Todo niño, niña y adolescente de origen indígena, usuario de un centro residencial, tiene derecho a 1. No ser discriminado por ser indígena. 2. Ser protegido por su familia, representantes de su cultura, por personas o instituciones de otra cultura contra la asimilación e integración forzada a una cultura distinta a la suya. 3. Que su familia, su comunidad o representantes de su pueblo participen activamente en su cuidado, protección y educación, incluyendo el uso de la salud tradicional de su cultura. 4. Acceder a la educación respetando que esta educación sea pertinente con su cultura. 5. Usar y aprender su lengua indígena. 6. Participar libremente, de manera individual y colectiva, en la vida cultural de su pueblo, incluyendo pensar, opinar, informarse y expresarse de acuerdo a su cultura de origen. 7. Ser reconocido y respetado en su identidad indígena, lo que incluye el respeto al uso correcto de sus nombres y apellidos y el reconocimiento de su identidad indígena. 8. Mantener y fortalecer su religiosidad conforme a las costumbres y tradiciones de su pueblo. 9. Mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, costas marítimas, de acuerdo a su pueblo de origen. Y 10. Hacer cumplir estos derechos por sí mismo, por un representante de su pueblo de origen, o a reclamar en caso que no se le respeten estos derechos. Finalmente, las principales conclusiones de este estudio son, por un lado, la constatación de una escasa consideración al origen étnico-cultural de los niños al interior del sistema de centros residenciales para mayores de la red de Sename. Asimismo, dificultades en el registro en el SENAINFO y para responder las preguntas del cuestionario que nos llevan a sospechar que en este estudio en realidad hay incluso un subregistro de niños indígenas, por lo tanto es más probable que al interior de los centros residenciales para mayores haya incluso más que un 11% de niños indígenas. Por otro lado, las principales características de los niños indígenas en síntesis durante el año 2007 son: se detectan 907 niños indígenas, correspondientes a un 11% del total nacional, lo que implica una sobrerepresentación de niños indígenas en los centros residenciales. Por otro lado, hay niños indígenas procedentes de todos los pueblos indígenas reconocidos en el país en los centros residenciales. Las características de estos niños son parecidas a los de la población general indígena, de acuerdo a los datos del censo del 2002, a lo menos respecto a la distribución por regiones, peso de cada pueblo indígena respecto del total. Por otro lado, los niños indígenas tienden a provenir de centros urbanos
En la diapositiva siguiente se presentan algunas de las principales recomendaciones y sugerencias y propuestas técnicas hacia los centros residenciales para mayores, hacia el Servicio Nacional para Menores. En primer lugar, se sugiere que en los objetivos generales y específicos de las normas programáticas de las residencias se debería incorporar normas técnicas referidas a un objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos culturales de los niños. Se sugiere promover que el 100% de los niños ingresados a las residencias sean consultados sobre su autoidentificación étnico-cultural, lo cual debiera quedar registrado explícitamente en las carpetas de antecedentes de los niños. Se sugiere que los planes de intervención deban considerar una mayor mantención posible del contacto del niño con su medio étnico-cultural cuando éste provenga de un entorno indígena. Se sugiere que en el marco de la intervención se debería incluir una norma de que el centro residencial para mayores debería adaptar, en la medida de sus posibilidades, la intervención de acuerdo a las características étnico-culturales del niño, tanto en lo referente a implementar al interior de los centros un entorno adecuado, una infraestructura adaptada al marco cultural, material visual con contenidos indígenas, así como respecto de los procedimientos rutinarios que promuevan el respeto intercultural. Se sugiere que los procesos de evaluación de la intervención se debería establecer y registrar el nivel de contacto del niño con el medio étnico-cultural del cual proceda. Se propone que se exija como requisito técnico básico de la composición de los equipos técnicos contar con facilitadores interculturales al interior de los equipos, especialmente los centros que están más cercanos a territorios de alta concentración indígena. En caso contrario, se sugiere que al menos un miembro del equipo tenga capacitación o especialización en trabajo intercultural. Se sugiere también incorporar explícitamente el enfoque intercultural como uno de los ejes centrales y orientadores en el ámbito de la intervención. De esta manera, intentando abrir y cambiar la perspectiva de los equipos para trabajar de mejor manera con las diferencias culturales. Se sugiere desarrollar un programa de capacitación tanto a las direcciones regionales como también a los supervisores de CENAME, así como también a los equipos técnicos y directivos de los centros residenciales respecto a lo menos de los contenidos siguientes: derechos indígenas, interculturalidad, modelos de intervención intercultural, concepciones culturales sobre la infancia, sobre la familia, entre otros. Se sugiere implementar desde CENAME y en colaboración con la CONADI un proceso de contacto, diálogo, consultas con organizaciones indígenas a fin de materializar el derecho a la participación indígena en las decisiones sobre la infancia indígena. Y en esta última diapositiva se sugiere también evaluar para zonas de alta concentración de población indígena la posibilidad de crear centros especialmente diseñados para niños indígenas, que lo posible sean asignados a instituciones indígenas o con experiencia en el trabajo en el mundo indígena. De la misma manera, en estas zonas se sugiere evaluar la posibilidad de priorizar o privilegiar la adjudicación de centros a organizaciones de origen indígena. Finalmente, como última recomendación, se propone abrir una discusión al interior de CENAME respecto a qué tipo de interculturalidad requiere la infancia indígena para nuestro país. Al respecto, se recomienda comenzar a sentar las bases para la complementación entre los derechos individuales del niño, consagrados en la Convención de Derechos del Niño, y los derechos colectivos que sus pueblos tienen sobre su infancia, consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En un modelo así, resulta clave el diálogo respetuoso de mutuo reconocimiento entre la institucionalidad pública, como CENAME, CONADI, y la forma de organización indígena, devolviendo de esta manera control sobre la vida de los niños a los pueblos indígenas bajo el marco común de los derechos del niño. Finalmente, a nombre de todo el equipo, quisiéramos agradecer a todos aquellos y aquellas que colaboraron con la respuesta a los cuestionarios, haciendo consultas relativas a este estudio o participaron de los talleres de transferencia tecnológica implementados por nosotros. Quisiéramos invitar también al debate interno dentro de los equipos de los centros residenciales para mayores, invitarlos también a que hagan cualquier comentario o sugerencia a partir del informe, de la lectura del informe o bien a partir de la revisión de este video, pudiendo escribir a este correo rcontrer@ufro.cl y nosotros estaremos gustosos de poder seguir participando en los debates
que tiendan a una mayor consideración del marco cultural de los niños indígenas al interior de los centros residenciales para mayores. Muchas gracias.